Uno de los fenómenos que se puede entender justamente con el principio de Huygens son lo que se llaman las líneas de Fraunhofer. Ahora, lo que ocurre es que si yo en este minuto tengo no una apertura muy fina, sino un poco más ancha, varios largos de onda o múltiplos, yo voy a observar que también tengo a lo lejos, lejano a esta apertura, yo tengo el típico esquema de la parte donde hay interferencia constructiva y destructiva. Tengo estas líneas. Y eso es algo sumamente curioso porque una sencilla apertura estaría generando interferencia que con interferencia constructiva y destructiva. La solución es entender de que yo tengo aquí una onda plana y esta apertura significa de que yo voy a tener zonas en que voy a tener interferencia constructiva, aquí es en la mitad, y otras destructivas y nuevamente constructivas, porque aquí yo tengo una serie de distintas fuentes, según el principio de Huygens. Yo tengo que modelar esta apertura como una cadena de pequeñas fuentes, y esas fuentes entre sí pueden realizar una interferencia constructiva o destructiva. Y por ello, entonces, debo modelarlo correspondientemente. O sea que lo que hace uno aquí toma las distintas fuentes pequeñitas acá y hace interferencia entre cada una de estas para cada uno de estos puntos. Ahora, de hecho, la forma es un poco más plana porque yo tengo muchas distintas, no son dos rendijas, son una serie de pequeñas rendijas. En consecuencia, si yo aquí voy mirando esta, me van sumando acá y voy a obtener una parte en donde aproximadamente tengo una interferencia constructiva, una interferencia destructiva, etc. Y nuevamente aplican las mismas reglas que habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran? Este I va a depender de la distancia entre estas interferencias, esta rendija acá, la apertura, perdón, que tengo acá, y a la pantalla, el D. Y nuevamente voy a tener la misma situación en que este camino acá lo puedo estimar a través de A, esta es la apertura ahora, A por el seno de teta me da este trocito acá. Nuevamente tenemos la situación de que tengo este ángulo acá, que esto es la hipotenusa, el ángulo recto, este es el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto se puede calcular en función de la hipotenusa, que es A multiplicado por el seno del ángulo. En consecuencia, si yo ahora comparo esto con un múltiplo del número de ondas, voy a obtener para qué puntos voy a tener interferencia constructiva, cuando este camino adicional es un múltiplo del largo de onda. Y si por otro lado yo miro nuevamente la situación en que este es una distancia bastante más grande que el A, así que si yo en este minuto tengo este lado del cateto opuesto a este ángulo de acá, y este es el cateto adyacente, puedo nuevamente definir la tangente de este ángulo va a ser este lado dividido por esto, cateto opuesto dividido por cateto adyacente, y como la tangente del ángulo es muy similar al seno del ángulo, muy similar al ángulo mismo, yo puedo en ese minuto reemplazar el seno de teta por este factor. O sea, aquí el seno de teta se puede reemplazar directamente por este factor y me queda que los i's son un número entero por el largo de onda por la distancia entre la rendija y la pantalla dividido por el ancho de la rendija. En consecuencia, aquí ya tengo la posibilidad de determinar dónde están y lo curioso es que ocurre con una sola apertura, pero que se puede explicar usando el principio de Huygens para entender que hay interferencia entre los distintos puntos de esta cadena de fuentes que Huygens propone y que corresponde en general a un pedazo de la onda plana que está logrando penetrar en este lugar. Ahora, hay otra cosa interesante, porque la pregunta es, ¿qué otra cosa logran estas fuentes? Y resulta que hay un efecto aquí en esta zona cercana, porque Fraunhofer funciona cuando me encuentro muy lejos de esta apertura. Para situaciones más cercanas, yo tengo que estudiar lo que pasa aquí con todas estas fuentes en este borde de acá. Para terminar el tema de Fraunhofer, uno habla en general de que estas son las llamadas líneas de Fraunhofer, que se ven lejos de una apertura más grande que el largo de onda de la luz, y que tiene en consecuencia interferencia de estas distintas fuentes y que me van a dar a lo lejos estos bordes con variación de intensidad. Ahora, podemos tratar de empezar a explorar lo que tenemos acá. Aquí hay un diagrama que nos ayuda a entenderlo. Cuando yo estoy lejos de la apertura, tengo las llamadas líneas de Fraunhofer, pero cuando me acerco, empieza a ocurrir que hay una interferencia en este borde que genera algo bastante distinto, que es
un borde que hay unas líneas que se encuentran aquí en la zona misma del borde y hay incluso en la penumbra una cierta cantidad de luz. Y estas líneas que se observan acá se llaman las líneas de Fresnel. Y vamos ahora a estudiar las líneas de Fresnel para comprender cuál es la estructura que existe cercano a la apertura.